para que después puedan ver la clase. Ya, chiquillos. El efecto Doppler. Nosotros dijimos que este efecto, que fue descubierto por este señor de apellido Doppler, consistía en, o ocurre cuando la fuente que está emitiendo la onda, que para el caso del sonido, por ejemplo, una ambulancia que se está moviendo, o un carro de bomberos que se está moviendo, ¿no es cierto?, con la sirena, es decir, la fuente que está emitiendo el sonido está en movimiento, se produce una distorsión de la frecuencia de ese sonido. Y esa distorsión, la persona que está escuchando ese sonido va a escuchar esa distorsión de forma diferente dependiendo si la persona está acercándose al objeto que está en movimiento, o el objeto que está en movimiento se está acercando a la persona o se está alejando de la persona. Entonces nosotros dijimos que si una persona se está acercando un objeto que está moviéndose, por ejemplo una ambulancia, vamos a dibujar aquí. Yo no le pego mucho el dibujo, pero ahí está la sirena, ¿no es cierto? Entonces, si aquí hay una persona, el movimiento del vehículo, en este caso que está emitiendo el sonido, como tiene una cierta velocidad y esa velocidad está acercándose, digamos, a la persona que está escuchando, la frecuencia del objeto, voy a dibujarla aquí en color rojo la frecuencia, si viene de esta manera, la frecuencia se empieza empieza a aumentar. Entonces, en el fondo la persona, y esto se está moviendo, eso se está moviendo para allá, la persona escucha la sirena más aguda de lo que realmente se está tocando a la sirena. Es decir, el sonido que percibe la persona es un sonido más agudo de lo que realmente, o de lo que, como realmente suena esa sirena. En cambio, si una persona está detrás de este vehículo de emergencia que está tocando esa sirena, la persona está aquí, entonces la frecuencia tiende como a estirarse, por como el vehículo se está alejando, el efecto es que la frecuencia como que se estira, y eso provoca que la frecuencia disminuya. Y entonces la persona escucha el sonido más grave, como que se desafinara, como que eso cuando pasa como que el sonido se le gastara la pila. Bueno, ustedes no han vivido eso, pero nosotros que somos más viejos y que tuvimos personal estéreo, donde escuchábamos cassette en esos personal estéreo, una lucha constante era la pila, ¿no es cierto? Porque tenía esos personal, usaban pilas, usted colocaba el cassette y el motor que hacía funcionar el cassette gastaba bastante pila. Entonces, cuando nosotros queríamos rebobinar el cassette para escucharlo de nuevo, para escuchar alguna canción, ¿no es cierto? O que estaba el cassette a la mitad y queríamos empezar a escucharlo del comienzo, nosotros colocábamos en el cassette, en los hoyitos que tenía el cassette, un lápiz Bic y empezábamos a girar el cassette para rebobinarlo y no gastar la pila. Y cuando la pila se empezaba a gastar, entonces las canciones que uno iba escuchando se escuchaban más grave, así como que se le estaba acabando, ¿no es cierto?, la energía al cassette. Bueno, ese efecto de ese sonido más lento o más grave, como desafinado, se produce justamente cuando en un objeto o un cuerpo que está emitiendo un sonido y se está alejando de nosotros, nosotros vamos a escuchar el sonido de esa manera, vamos a escuchar el sonido como desafinado, como que cada vez el sonido se escucha eh, con menos energía, ¿ya? Mientras que si escuchamos el sonido acercándose hacia nosotros, vamos a escuchar lo contrario, es decir, vamos a escuchar que el sonido cada vez como que se estuviera acelerando, digo, como que vamos a escuchar ese sonido más agudo, ¿ya? Ese efecto es el efecto Doppler.
en el sonido. Eso nosotros lo explicamos cuando hablamos del sonido. Entonces, la pregunta para nosotros ahora es, ¿cómo nosotros podemos observar o podemos percibir el efecto Doppler en la luz? Porque la luz, al ser una onda, tiene todas las características o se afecta de todos los fenómenos que afectan las ondas. Y nosotros vimos la clase pasada, vimos 4. Vimos la reflexión, la refracción, la difracción y la interferencia. Esos cuatro fenómenos nosotros los explicamos en la clase pasada y revisamos por qué, digamos, o de qué manera esos fenómenos se expresan o se ven en la luz. Y esos fenómenos nosotros podemos verlos, digamos, en la vida cotidiana. Sin embargo, para el caso del efecto Doppler, ahí la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos un vehículo que se está acercando, con las luces prendidas en la noche, nosotros no vamos a ver que, aunque el vehículo venga rápido, nosotros no vamos a ver que la luz cambia de color porque se está acercando. O si vemos un vehículo con las luces prendidas que se está alejando, ¿no es cierto? Tampoco vamos a ver un cambio en el tono del color. ¿Y por qué digo que no veríamos un cambio en el tono? Porque si el cambio de frecuencia en el caso del sonido nos modifica el tono del sonido, ¿no es cierto? El tono del sonido, en el caso de la luz, el cambio de frecuencia va a cambiar el color de la luz. Recuerden que si usted, si volvemos a una clase, la clase anterior a esta, hace 2 semanas atrás nosotros hablamos del espectro electromagnético. Y en el espectro electromagnético nosotros dijimos que los colores estaban ordenados del que tiene mayor frecuencia, el azul, ¿no es cierto? Pasando por el verde, y luego el que tenía menor frecuencia era el rojo, o menor energía. Y aquí estaba también el violeta, ¿no es cierto? Violeta, era el primero, antes del azul, violeta. Y por eso es que la radiación que estaba sobre la luz visible se llama radiación ultravioleta, es decir, la radiación que está sobre el color violeta. Y la radiación que está debajo de la luz visible se llama radiación infrarroja, debajo del rojo. La luz ultravioleta es la que nos provoca quemaduras cuando vamos a la playa, vamos a un río, a una piscina y no nos echamos protector solar. Eso lo explicamos. Y la radiación infrarroja es la radiación que lo percibimos como calor. Entonces, si usted se fija, el orden de estos colores está asociado a su frecuencia. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que hacer un dibujito o dibujar la luz como onda aquí, podríamos decir que la frecuencia del color azul es una frecuencia más alta y el color rojo tiene una frecuencia más baja. Entonces, si el efecto Doppler es un fenómeno o un efecto que afecta a las ondas y la luz es una onda, la luz también tendría que tener el efecto Doppler. Entonces la pregunta es, ¿por qué si el efecto Doppler afecta a la luz, por qué si nosotros vemos un vehículo que se acerca a una alta velocidad, el color de la luz no cambia y por lo tanto no estamos percibiendo un cambio de frecuencia, como ocurre con el sonido? O si el auto se aleja, ¿por qué no vemos un cambio en el color? Si nosotros vemos este dibujito que yo les hice ahí del espectro electromagnético, específicamente de los colores, si un vehículo se estuviera acercando a nosotros, nosotros tendríamos que ver las luces que van cambiando hacia el color azul, porque veríamos las frecuencias cada vez más altas, y al ver la frecuencia más alta, tendríamos que ver los colores que están cerca del azul, violeta, azul, etc. Mientras que si vemos un auto que se está alejando de nosotros, tendríamos que ver ese color de la luz que tiende a un color rojo, porque la frecuencia se está disminuyendo y al disminuir la frecuencia nos vamos hacia el color rojo. Entonces la pregunta es ¿por qué eso no sucede? Porque en la vida práctica nosotros no vemos eso. Vemos los autos que vienen y viene la luz blanca nomás y no vemos ningún cambio en el color. Bueno, esto pasa porque la luz se mueve extremadamente más rápido que el sonido. Nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de la velocidad del sonido y dijimos que el sonido en el aire se mueve aproximadamente a 340 metros por segundo.
Eso significa que en un segundo el sonido recorre, esto del sonido. Sonido. Recorre aproximadamente 3 canchas de fútbol, 3 canchas y media de fútbol en un segundo, el sonido. Es rapidísimo, ¿sí? Pero no tan rápido como la luz, porque la luz son 300.000, y no metros, sino que kilómetros por segundo. Es decir, que la luz en un segundo recorre 300.000 kilómetros. 300.000 kilómetros. ¿Ya? Para que se hagan una idea, yo soy de la ciudad de Copiapó, en el norte. Y esa ciudad de Santiago está a 800 kilómetros. Entonces, miren, voy a poner la calculadora aquí y hacer aquí en pantalla un cálculo para que ustedes lo puedan ver. Y para que podamos, porque esto es bueno que aterricemos a cosas conocidas. Entonces, perdón, yo tengo aquí 300.000 kilómetros y eso dividido por 800, que es la distancia que hay de aquí a Copiapó. Son 375 veces. Es decir, que la luz podría ir, ¿no es cierto?, a Copiapó 375 veces en un segundo. O si usted junta la distancia que hay de aquí a Copiapó y la estira, ¿no es cierto?, y la pone una detrás de otra 375 veces, esa distancia la luz la recorre en un segundo. Es una velocidad extremadamente alta, muy alta. Y de hecho, después más adelante en el resto de los cursos, por ejemplo, el próximo año en física vamos a hablar bastante de esto y vamos a ver que digamos, el fenómeno más rápido del universo. No hay nada más rápido que la luz. Y para que tengan otro punto de referencia, entre la Tierra y el Sol hay 150 millones de kilómetros. Esa es la distancia aproximada, ¿ya? Entre el Sol y la Tierra, 150 millones de kilómetros. Esa distancia la luz la recorre en 8 minutos. ¿Sí? 150 millones de kilómetros en 8 minutos. Entonces, es extremadamente alta. Entonces, evidentemente, que como la luz es tan rápida, si un vehículo se viene con las luces prendidas y se viene acercando, la luz llega en forma instantánea a nuestros ojos, y al llegar en forma instantánea a nuestros ojos, por la velocidad que tiene, eh, la velocidad del auto no provoca ningún cambio en el movimiento o en la percepción que nosotros tenemos de la frecuencia que tiene esa luz. Por lo tanto, vemos la luz del auto del mismo color, aunque se esté acercando, aunque se esté alejando de nosotros, vamos a ver la luz igual. Porque como es tan rápida, llega tan rápido a nosotros que la velocidad del auto es muy baja con respecto a la velocidad de la luz y por eso no produce un efecto. En cambio, un vehículo, ¿no es cierto?, que se mueve, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora, y se está acercando a 100 kilómetros por hora emitiendo un sonido, si la velocidad del auto o sea, del sonido es 300 metros por segundo, entonces sí está más cercana a esa velocidad y sí nosotros percibimos un efecto en el cambio de la frecuencia y por eso es que escuchamos las sirenas como desafinadas, ¿no es cierto?, cuando esas sirenas de un vehículo de emergencia se acercan o se alejan de nosotros. Entonces, ahora la segunda pregunta es, ¿cómo nosotros podemos observar o cómo podemos percibir el efecto Doppler entonces en la luz? Bueno, el efecto Doppler en la luz se ve o se percibe solamente en el movimiento de galaxias. Es decir, si nosotros ponemos un telescopio en la Tierra y apuntamos ese telescopio a una galaxia, a un telescopio obviamente muy potente, recibimos esa luz de esa galaxia y esa luz se pasa a través o se procesa en un equipo que se llama espectroscopio, ¿sí? Todo esto que le estoy explicando también lo va a tener en la guía de esta semana, ¿ya? Un espectroscopio es un aparato que procesa la luz y le entrega a usted como un mapita, como un arco iris, de el espectro electromagnético. Es decir, le muestra a usted todos los colores o todos los tipos de radiación que usted está percibiendo de esa
de ese telescopio o incluso de un radiotelescopio. Porque la diferencia entre un telescopio y un radiotelescopio es que el telescopio solamente percibe o recibe la luz visible, es decir, desde el violeta hasta el rojo. En cambio, un radiotelescopio percibe todo lo demás. Puede percibir los rayos gamma, puede percibir los rayos X, puede percibir la luz ultravioleta, puede percibir la luz visible también, puede percibir los infrarrojos, puede percibir la luz microondas y puede percibir las ondas que coinciden con las ondas de radio y televisión, que es la que utilizan las emisoras de radio y televisión para transmitir su información. Entonces, esa es la diferencia entre un radiotelescopio y un telescopio. Entonces, cuando se recibe esa radiación de una galaxia, se pasa a través de este espectroscopio, que este aparato en el fondo interpreta esa información, esa radiación, y usted le entrega como un papelito con todos los colores y con todos, digamos, los colores que representan a las distintas radiaciones que ese telescopio recibió. Entonces, los astrónomos se dieron cuenta, hace ya varios años, que todas los espectroscopios o los mapas de espectroscopios de las fotos de las galaxias o de las radiaciones de las galaxias que percibían tendían al color rojo. Es decir, partían con muy poquito con azul, pero la mayor cantidad del color era rojo. Y eso a ellos les demostró que sabían que las galaxias se estaban moviendo, pero se dieron cuenta que el movimiento de la galaxia o de las galaxias que podemos percibir, que son billones y billones de galaxias que están alrededor de nosotros en el universo, se estaban alejando de la Tierra o se estaban alejando de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Y eso les entregó una información súper importante que es hoy día algo que está demostrado y que esa información tiene que ver con la expansión del universo. Es decir, que el universo no es estático, como en algún momento se pensó. De hecho, muchos científicos pensaban que el universo era estático, pero finalmente se dieron cuenta que el universo no es estático, el universo se está expandiendo. Es decir, ya el universo es grande, pero además de que sea grande, ese universo está creciendo aún más. ¿Y cómo se sabe eso? ¿Cómo se demostró eso? Porque todas las fotos, digo fotos entre comillas, porque no son fotos ciertamente, sino que son esta percepción de la radiación que emite una galaxia, todas tendían hacia el color rojo. Y eso le está indicando que este objeto se está alejando de la Tierra y al estar alejándose, el efecto Doppler provoca que la luz de esa galaxia alargue su longitud de onda, ¿no es cierto? Y al alargar su longitud de onda, la percepción que nosotros tenemos de esa galaxia es hacia el color rojo. Si el universo se estuviera achicando, se estuviera comprimiendo, la luz de esas galaxias tenderían al color azul, porque en el fondo las galaxias cada vez estarían más pequeñas, o sea, más cerca, y al estar más cerca se comprimiría, ¿no es cierto?, esa frecuencia de la luz y nosotros veríamos ese color de la emisión de una galaxia hacia el color azul. Pero aquí no pasa eso, pasa lo contrario. Pasa que la luz que emite una galaxia tiende hacia el color rojo, y eso nos indica que todas las galaxias que están alrededor, repito que son billones y billones de galaxias, se están alejando de la Tierra y por lo tanto el universo se está expandiendo. ¿Ya? Por eso que es tan importante que ustedes entiendan, digamos, la trascendencia del efecto Doppler, porque si si no se hubiera comprendido, ¿no es cierto?, cómo funciona el efecto Doppler, y lo que provoca la percepción del observador, porque en el fondo es una percepción, ¿ya? Es decir, las galaxias están emitiendo su luz y producto de la distancia que tienen y las velocidades que son extremadamente altas, ¿no es cierto? Y por eso que nosotros podemos percibir eso a diferencia de un auto que se está alejando cercano, porque son objetos que están demasiado lejos de la Tierra y que se van a velocidades extraordinariamente altísimas, y por eso que esa velocidad sí me permite ver el efecto Doppler. Entonces, si no se hubiera comprendido cómo era el efecto Doppler, jamás hubiéramos podido percibir que el universo se estaba expandiendo. Esa conclusión se logró gracias
a que se entendía el efecto Doppler y se aplicó ese efecto a el comportamiento de la luz, que es una onda. Y como es una onda, tiene el efecto Doppler y eso provocó que todas los espectrometría, que son estos mapitas de un espectroscopio, tendían hacia el color rojo de todas las galaxias que están alrededor de nosotros. No sé si tienen alguna duda con respecto a este concepto que es un poco abstracto tal vez para ustedes, eh, pero repito, el próximo año vamos a partir el año con esta unidad de cosmología, de universo. Y ahí vamos a hablar muchísimo sobre la luz, sobre la relatividad, sobre el tiempo, sobre las galaxias, etcétera, etcétera, que es un tema bastante interesante para el que le gusta esto. No sé si hay alguna pregunta con respecto al efecto Doppler en la luz. No sé si se percibió bien. Profesor, Dígame, Vicente. el sonido no influye en la luz, no influye que sea más rápido, si es más fuerte, por así decirlo. Tú dices con respecto al efecto Doppler. Sí, porque usted está, lo que está diciendo antes, pero como usted está hablando, no quise interrumpir. Ya, a ver. Eh, Voy a tratar de ir haciendo un paralelo entre ambos para que podamos entender la diferencia entre uno y otro. Eh, Ambos, tanto el sonido como la luz, tienen el efecto Doppler. Ambos. Porque ambas son ondas. ¿Sí? A pesar de que la luz es ambas cosas, es luz y onda, perdón, luz y partícula y onda, pero también es onda, por lo tanto también tiene el efecto Doppler igual que el sonido. Entonces, eso es, si tenemos que hacer un resumen, partimos con eso. El sonido y la luz tienen el efecto Doppler. Ahora, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que el efecto Doppler en el sonido nosotros podemos percibirlo en la vida cotidiana. Si pasa una ambulancia por acá afuera, ¿no es cierto? O un carro bombero y hace sonar su sirena, nosotros podemos percibir que el sonido de la sirena se desafina cuando la ambulancia se acerca o se aleja. Y si se acerca, vamos a escuchar que el sonido de la sirena cada vez es como que estuviera sonando más agudo, ¿no es cierto? Es como que estuviéramos escuchando cantar las ardillitas, ¿no es cierto? O cuando tenemos, para los que les gusta la música y pueden, de repente, hay programas de usted puede procesar sonido y aumenta la velocidad se escucha a veces como cada vez más agudito, ¿no es cierto? Como una ardillita que está cantando. Entonces, esa sirena, si nosotros vemos una ambulancia que se acerca, vamos a escuchar esa sirena cada vez más aguda. Mientras que si se está alejando, vamos a escuchar como que la sirena se desafina. Y como que va bajando, y eso es porque la frecuencia se está estirando, producto del alejamiento de la ambulancia. En cambio, como la luz se mueve tan rápido, se desplaza tan rápido, el hecho de que un vehículo se esté acercando o alejando de nosotros, nuestros ojos no son capaces de percibir el cambio de frecuencia, porque es demasiado rápido para nosotros con respecto a la velocidad que tiene el vehículo. Entonces, ¿dónde percibimos esto? Percibimos esto en cuerpos que estén demasiado lejos de nosotros, como una galaxia, y que se estén moviendo a una velocidad extremadamente alta. Y entonces ahí esa velocidad y esa distancia permite que nuestros ojos, y cuando digo ojos, me refiero a los telescopios o a los radiotelescopios, sean capaces de percibir el efecto Doppler en la luz. Porque aquí en la Tierra nosotros jamás vamos a ver el efecto Doppler en la luz. No se ve porque la luz es muy rápida. Vemos otros efectos de la luz, ya que podemos mencionarlos después, pero no vemos el efecto Doppler de la luz digamos, en la vida cotidiana. No es que el efecto Doppler sea más intenso en la luz que en el sonido, o menos intenso en el sonido que en la luz. No. Simplemente tiene que ver con la percepción que nosotros tenemos de ese efecto producto de la velocidad de uno y de otro. En el sonido lo podemos percibir porque la velocidad del sonido es bastante más baja que la luz. Y por eso que somos capaces de darnos cuenta del efecto Doppler. Nuestros oídos son capaces de darse cuenta de ese efecto. Pero, por ejemplo, hay otras cosas que, para que poder complementar la explicación, hay otros efectos en el sonido que si estamos muy cerca no percibimos. Porque como es, también el sonido es rápido, 340 metros por segundo, es muy rápido, no percibimos. Y, por ejemplo, el sonido tiene
reflexión, es decir, el sonido rebota en las paredes y se devuelve hacia nosotros. Pero si nosotros estamos muy cerca de una pared, el sonido va y viene tan rápido que nosotros no nos damos cuenta. Nuestro oído no es capaz de separar ambos sonidos, el sonido que nosotros estamos emitiendo y el sonido que viene de vuelta como rebote. Pero si nosotros vamos a una montaña, ¿no es cierto?, a un cerro, o a una quebrada, ¿no es cierto?, y nosotros decimos, ¡hola! Y entonces el sonido va a la montaña, rebota en la montaña y se devuelve, y entonces nosotros escuchamos lo que nosotros denominamos el eco, ¿no es cierto? ¡Hola! Y después se escucha, ¡hola! Después, más despacito, ¿no es cierto? Y ese eco tenemos que alejarnos de la montaña o de la pared de una roca, ¿no es cierto? Y nosotros escuchamos ese eco. Y percibimos las dos palabras separadas. ¿Pero por qué? Porque aumentamos la distancia. Y al aumentar la distancia, nuestro oído es capaz de percibir esa diferencia entre el sonido que emitimos y el sonido que viene de vuelta después que chocó con la pared de la montaña. ¿Ya? Ahora, si nosotros no nos alejamos lo suficiente y digamos, estamos a una distancia media, por así decirlo, nosotros gritamos o decimos hola y nosotros no escuchamos el eco, sino que escuchamos el sonido con reverberancia. Es decir, escuchamos el sonido como que tuviera un efecto, que es como parecido cuando estamos hablando dentro del baño, ¿no es cierto? Que se escucha, digamos, como un efecto así de una sensación de que estamos dentro de una caverna. Esa sensación se llama reverberancia y que se produce por lo mismo. Se produce porque el sonido choca con una pared, pero nuestro oído no es capaz de percibir la diferencia entre una palabra y otra, pero sí es capaz de percibir que el sonido está siendo amplificado, está siendo duplicado. Y esa duplicación del sonido es lo que nosotros denominamos reverberancia. ¿Ya? Ahí tienen dos ejemplos de lo que pasa cuando nosotros nos alejamos digamos, de un objeto que nos permite percibir un efecto que se produce en una onda, que en este caso es el eco, o la reflexión, porque la reflexión en el fondo es la que provoca el eco y es la que provoca la reverberancia en el sonido. Pero en cambio la luz como es tan rápida, nosotros tenemos que ir a objetos que son extremadamente lejos, están a millones y millones de kilómetros de nosotros, y que se está moviendo extremadamente rápido para que nosotros percibamos el efecto Doppler. Todo en el universo se mueve muy rápido y está muy lejos, extremadamente lejos, extremadamente lejos. De hecho, por ejemplo, para que tengan solamente un dato, la velocidad de rotación de la Tierra, es decir, con la velocidad con que la Tierra nos permite ver el día y la noche, ¿no es cierto?, sobre su eje, esa velocidad es de 1.600 kilómetros por hora aproximadamente. Un avión comercial con el que usted vuela de aquí a cualquier ciudad del mundo se mueven aproximadamente entre 900 a 1.000 kilómetros por hora, dependiendo del avión. Y la Tierra rota sobre su eje a 1.600 kilómetros por hora. Obviamente nosotros nos damos cuenta porque estamos rotando a la misma velocidad. Y eso también tiene que ver con la relatividad del movimiento, que es otro tema que vamos a hablar el próximo año. ¿Ya? Pero todas estas explicaciones que yo le estoy dando es para que usted pueda entender más o menos por qué podemos ver el efecto Doppler. Les doy un dato más. ¿A cuántos les gustan las estrellas? Digamos, ¿conocen las constelaciones y saben algunos nombres de algunas constelaciones? ¿Puedo escuchar alguna opinión o que me puedan escribir en el chat o levanten o me puedan poner así en su pantalla, ¿no es cierto? Yo voy a ver a qué alumno le gustan las estrellas, le gustan las constelaciones, le gusta saber de eso, o a nadie le interesa eso. Ya, a Vicente le gusta. ¿Algún otro? Ya, ¿conocen? Ya, bien, Nico. ¿Conocen las tres Marías, no es cierto? La constelación. Está Orión, ¿no es cierto? Y hay tres estrellitas que están juntitas, y una de la otra como en diagonal. Eh, no sé si las conocen, las han visto. Ya. Bueno, la estrella del centro de esas tres Marías, la del centro, está a una distancia de nosotros de 1970 años luz, aproximadamente. Eso quiere decir que si nosotros viajáramos de la Tierra a esa estrella, a la velocidad de la luz, a esa velocidad que usted ve ahí en la pizarra, a 300.000 kilómetros por segundo, a esa velocidad nos demoraríamos 1970 años en llegar.
Es decir, está extremadamente lejos. Y esa estrella no es de las más lejanas que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de galaxias que están más lejos que eso, por supuesto que podemos o somos capaces de ver el efecto Doppler, ¿no es cierto? Porque ese efecto Doppler, ¿no es cierto?, nos permite ver este cambio en la frecuencia de la radiación, porque la luz tiene un camino muy largo que recorrer para llegar hacia nosotros y lo hace de un objeto que se está moviendo extremadamente rápido, y por eso que somos capaces de percibir el efecto Doppler eh, a esa escala, pero no ya a escala aquí de la Tierra, no podemos. No sé si hay alguna otra pregunta. Espero que haya quedado claro esto, porque son temas un poquito difíciles de entender, pero que de esta manera podemos tratar de aterrizar estos conceptos y poder entenderlo. ¿Hay una consulta? Yo sí. Ya, Nico, dime. Eh, si se pudiera habitar en un planeta, que llegara un nuevo planeta al sistema solar, digamos, y se pudiera habitar, ¿Ya? igual se tendría que usar algunas cosas para alimentarse, porque no creo que los gérmenes que estén ahí sean igual a los nuestros, ¿cierto? Ah, Porque podría provocar nuevas enfermedades. sí, es una pregunta muy amplia, porque para que haya vida en un planeta, ya sea en este sistema solar, en esta galaxia o en otra, son muchas las circunstancias que tienen que conjugarse para que pueda existir vida. Para nosotros la vida es algo como un poco casi automático, ¿no es cierto? Entendemos que hay agua, entendemos que hay oxígeno, entendemos que los ríos corren, ¿no es cierto? Y abastecen de agua a las ciudades, entendemos que el mar está en su lugar y no se sale, entendemos que los glaciares, ¿no es cierto?, están ahí y van entregando agua de a poco, ¿no es cierto?, a los valles, y tampoco, y después cae nieve arriba y se acumula más hielo. Son ciclos, digamos, y situaciones que nosotros son cotidianas, automáticas, y pensamos que son, y que solamente tienen que ver con las circunstancias de la Tierra. Pero la verdad es que hay una infinidad de situaciones que tienen que conjugarse al mismo tiempo para que exista vida en un planeta, incluido, como tú dices, Nicolás, los microorganismos que pueden ser perjudiciales o no para nuestra salud. Eh, eh, por ejemplo, la distancia que nosotros tenemos al Sol, la distancia que tenemos a la Luna, el tamaño de la Luna, eh, la composición de la atmósfera, el tamaño de la Tierra, etcétera. Es decir, ahí nombré cinco elementos que tienen que ser, que tienen que estar al mismo Único. tiempo para que pueda existir vida en la Tierra. Ahora, Ya. para que exista vida en la Tierra tienen que haber microorganismos, porque si nosotros no tuviéramos bacterias, perjudiciales o no, no habría vida. Las bacterias están en todo. Nosotros tenemos bacterias, hasta en nuestro cerebro hay bacterias. Y nosotros no sabemos, pero ahí están. En nuestro estómago hay bacterias. Y entonces las bacterias están en el suelo. Las bacterias permiten, por ejemplo, que el nitrógeno atmosférico, que es, en la atmósfera hay un 78% de nitrógeno, es el gas que está más presente en la atmósfera. Pero las plantas se alimentan de nitrógeno. Y, y todos los procesos internos de una planta necesitan nitrógeno. Y las bacterias son las que toman ese nitrógeno y lo ingresan a la planta para que la planta pueda vivir. Y nosotros también nos alimentamos de nitrógeno. La mayoría de los aminoácidos que nosotros consumimos tienen nitrógeno. Y si ese nitrógeno no ingresara por la bacteria de la planta, nosotros tampoco podríamos tenerlo en los alimentos. Entonces, todo eso tiene que conjugarse para que haya, para que haya vida en un determinado planeta, como tú dices, Nicolás. Y por lo tanto tendríamos que convivir siempre con microorganismos. Ahora, ¿por qué los microorganismos se transforman en perjudiciales? Y ahí estaríamos entrando a un tema filosófico prácticamente, porque va a depender de la cosmovisión que tú tengas, o que yo tenga, o que ustedes, chiquillos, tengan, es la interpretación que yo le doy a ese fenómeno. Bajo nuestro punto de vista como institución, como colegio adventista y también forma personal, yo como individuo, como profesor, mi cosmovisión es que las enfermedades
existen en nuestro planeta producto del alejamiento del ser humano de las leyes de Dios, es decir, del pecado. Producto que del hombre se alimenta de una manera que no corresponde, que ha manejado los ecosistemas y el mundo que nos rodea de una manera que no corresponde. Es decir, hemos violado, por así decirlo, las leyes que el Señor ha puesto para nosotros, para que nosotros nos pudiéramos conducir correctamente, y como consecuencia de eso, ¿no es cierto?, se producen estas enfermedades. Por lo tanto, si yo pensara que Dios nos va a ofrecer una vida distinta, nueva, diferente a esta, en un planeta libre de pecado, yo entendería que todos los microorganismos que van a estar viviendo en ese planeta y coexistiendo con nosotros, y que son necesarios, como te expliqué recién, no nos van a perjudicar, ¿sí? Es decir, las enfermedades que nosotros tenemos hoy aquí en la Tierra, para mí, cosmovisión, repito, esto es un tema filosófico, no es un tema 100% científico, porque... Porque hemos abusado del planeta. Exactamente. Entonces, si nosotros vamos a otro planeta, y el Señor nos permite en algún momento, cuando Él venga, conocer otros planetas, y esos planetas tienen vida, y yo entiendo que en esos planetas no van a haber enfermedades. Van a haber microorganismos, van a haber bacterias, van a haber virus, van a haber hongos y todo lo demás, pero esos microorganismos van a estar en perfecto equilibrio con su ecosistema, y al estar en perfecto equilibrio con su ecosistema, no nos van a causar enfermedades. ¿Sí? No sé si Profe, digamos, es un tema para conversar profundamente y digamos, mucho más extensamente que en esta clase, pero nos puede ayudar un poco a comprender por qué las cosas funcionan como están funcionando, ¿ya? No sé si eso profe, responde un poco a tu pregunta. sí, y sabe, le digo algo. Dígame. Dice que si hacemos eso, si nos vamos a un planeta que podamos habitar, tenemos que llevar algo que se llama biodomo. ¿Sabe qué es eso? ¿No? Literalmente un domo donde se crea vida para poder sobrevivir una persona. Por ejemplo, un biodomo para poder hacer Ya, sustentar plantas, por ejemplo. entiendo. Que Claro, ahí no usa tierra de ese planeta, pues se usaría tierra de la Tierra. exactamente. Sí, eso, pero todo Como para eso, acostumbrar, en vez de acostumbrar una planta a un nuevo ecosistema, el sí. mismo ecosistema, pero en otro planeta. Exactamente, yo lo entiendo, pero eso obviamente, ¿por qué tú necesitas eso? Eso te demuestra el hecho de que, por ejemplo, si nosotros queremos ir a Marte, por ejemplo, porque la mayor cantidad de proyecciones que se hacen, como eso que tú me estás contando, tiene que ver con, por ejemplo, instalar vida en Marte. Eso te demuestra que a pesar de que Marte tiene ciertas características que son parecidas a la Tierra, no es posible que en las condiciones que tiene ese planeta exista vida. Y eso te demuestra que para que haya vida en la Tierra son muchas las circunstancias que tienen que coexistir al mismo tiempo para que exista vida. Para que el agua esté en estado líquido, para que haya agua dulce, para que el mar no se salga de sus, digamos, de sus cauces. De hecho, el mar está donde está porque tenemos rotación, porque la Tierra se mueve, ¿sí? Porque si la Tierra no se moviera como rotación, el agua se iría hacia los polos, por ejemplo, y no estaría en el mar como lo conocemos hoy día. Entonces, hay muchas circunstancias que permiten que haya vida. Entonces, eso que tú me estás diciendo justamente te demuestra que necesitas De tú, hecho, si la Tierra no rotara y no se moviera, se quedaría quieta. Si la Tierra no se quedara literalmente quieta, una parte del planeta estaría congelada y la otra parte estaría quemada. Porque una parte le llegaría el sol y la otra no. exactamente, así es. ¿Ya? Entonces, chiquillos, esto le demuestra a ustedes que las cosas no son tan casuales, tan fortuitas para que haya vida. De hecho, el hecho de que el origen de la vida aún no tiene una explicación científica. ¿Ya? Para los que somos cristianos, creemos, ¿no es cierto?, firmemente de que la vida proviene de Dios. Pero para un científico que descarta la idea de Dios y de un creador, es una pregunta que no tiene respuesta aún. Bien, chiquillos, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Esta guía, repito, es la guía de esta semana. Vamos a hablar del efecto Doppler y ya con esto estaríamos prácticamente cerrando lo de la luz con respecto Adiós. al fenómeno. Y después, ya más adelante, vamos a hablar de espejos y lentes, que son instrumentos que utilizan la luz para poder mejorar u optimizar la vista, ¿no es cierto?, humana. Bien, ¿algún otro Profe, comentario?
Yo sí, Dígame, chiquitito. sí, Nicolás, dígame. Hay una película que le podría gustar que es del espacio que es muy buena, pero no es así como Star Wars, es una película de verdad. ¿Cuál es? No sé cómo se llama, pero es de una historia que existe, que existió, de un ¿Ya? astronauta que se quedó atrapado en Marte. Ah, sí, sí, la he visto. The Y donde Martian. se alimentó con puras papas. Sí, 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 sí. Es muy buena. Y hay mucho principio científico. Sí. Sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo tampoco el nombre, pero sí la vi. Sí la vi. Sí, ya. Ya, chiquillos, me despido entonces. Que estén muy bien. Nos vemos mañana en matemáticas. ¿Ya? Chao, profe. Chao. Sí, profesor. Chao.